Bueno, bienvenidos una vez más a Alta Extrañeza en Argentina. En esta oportunidad no voy a hablar de nada relacionado al tema OVNI, ni sucesos paranormales, ni nada que ver. Es un tema que en realidad, si bien no tiene absolutamente nada que ver con la línea del canal, es algo que yo hace mucho tiempo que vengo teniendo en mente y de alguna manera tengo que sacarlo un poco para afuera. Tiene que ver, bueno, con el tema de todo lo que está pasando en el país, de la clase de gente que nos gobierna. Y no digo solamente los de ahora, los anteriores, y antes, y antes, y antes del antes. Y puede también servirnos un poco para ver la realidad, como siempre, ¿no? Los medios de comunicación, la televisión, toda esa maquinaria de entretenimiento. Yo no soy de mirar televisión, la verdad que la detesto, pero de vez en cuando a la noche miro algún que otro reportaje, algún político, o me pongo a mirar random noticias sobre la realidad. Lo hago de noche y no cuando se emite el noticiero, porque es una especie de, aunque obviamente la crudeza de las cosas que se emiten impacta, no me impacta de igual manera, porque sé que es como una especie de repetición. Y el noticiero sale en el día, en las horas que o la gente bien está trabajando o tiene un ratito libre, pero está, digamos, incrustado en su horario de trabajo, de vida, ¿no? En el transcurso del día. Entonces yo lo miro de noche porque sé que ya, digamos, no es una emisión directa y ya pasó, de algún modo. Entonces es una especie de, no sé si protección, pero me ayuda, digamos. Me ayuda a no incorporar tanto toda la mierda que se ve. Aunque en esta oportunidad, aunque sea una repetición, la verdad que no me gustó un carajo lo que vi. En un reportaje, no importa quién, escuché decir que hay gente que, bueno, que es bien sabido, ¿no? Que hay gente que se está muriendo de hambre. Esto pasa hace tiempo ya, pero si bien generalmente uno puede pensar que estas cosas pasan en otros lugares, ¿no? En las provincias más olvidadas, podrían ser el norte. En realidad hay hambre ahí por todo el país, pero la persona que estaba hablando empezó a decir que había gente que se moría de hambre acá en la provincia, en Buenos Aires, probablemente en el conurbano. Y la realidad es que yo este tema que quiero mencionar lo vengo pensando hace mucho tiempo y me da mucha bronca ver cómo en la televisión todo el tiempo, 24/7, la televisión está vomitando
diarrea. Hay tantas formas de entretenimiento y una es más pelotuda que la otra, porque esa es la realidad. Son todas giladas, paparruchadas. Y mientras pasan estas cosas, quizás se tenga una leve mención y a otra cosa. Y una cosa tapa la otra, porque el timing, el tiempo de la televisión es eso, es el bombardeo constante. Te tiro la verdad, pero no te dejo que la proceses. Entonces, bueno, como es bien sabido que es una técnica para desensibilizar, apagar, como lo expone el audio de Stanley Meyer que subí hace poco. Y bueno, igual yo esto lo sabía hace mucho tiempo. La televisión en el año 2000, creo que fue en el 2002, 2001, 2002, yo tuve un proceso con todo lo que pasó y con cosas personales de una gran depresión, y saqué un televisor y lo dejé en la calle, pues no lo aguantaba más, entre otras cosas, ¿no?, que no aguantaba. Pero bueno, hice lo que pude con lo que sí podía retirar. Bueno, nada, no puedo creer la cantidad de pelotudeces, la gente imbécil que sale en la televisión. No todos, pero todos conforman una gran maquinaria, ¿no? Cada una de las personas. Y la realidad es que mientras pasan este tipo de cosas, seguimos comiendo mierda. Digo, comiendo mierda por los ojos, porque evidentemente ya ni mierda vamos a poder comer dentro de poco. El tema del que quiero hablar, justamente, ya se habrán dado cuenta, si alguno sabe de lo que se ve en la foto, es del sistema, de los sistemas de hidroponía, que son sistemas para cultivar plantas sin necesidad de la tierra. Son cultivos que se pueden hacer en cualquier lugar que uno tenga disponible. Puede ser a la intemperie, mejor es a resguardo, pero bueno, no todo el mundo tiene, ¿no?, la oportunidad de tener un espacio a resguardo para poder hacerlo bajo techo, pero que igualmente sirve. Con este sistema se puede plantar todo tipo de alimentos vegetales. Entonces, lo único que se necesita es una bombita, puede ser una bombita de pecera, que tire por lo menos 1,5 metros de altura, 2 metros. Y bueno, saber, ¿no?, también cómo es el sistema hidropónico, que es un sistema de cascada en el que por la tubería sube el líquido por la bombita, se deposita en el caño de arriba. Este líquido contiene soluciones nutritivas que van a alimentar a la planta. Entonces el líquido va bajando, obviamente. Los tubos se ponen con 1 centímetro de inclinación o menos, y el líquido va haciendo lo suyo, lo que todos sabemos, va transitando el tubo y se va retirando por el otro lado, bajando, y va de un tubo a otro cayendo, y se genera un sistema de alimentación que pasa por todos los vasitos. En este momento no me acuerdo cómo se llaman. Estos tubos tienen agujeros a una distancia de probablemente entre 15 y 25 centímetros, en los cuales en esos agujeros van
unos vasitos con unas piedritas especiales y semillas con una tirita de tela. Entonces por la tirita de tela va a subir el líquido con la solución y va humectando estas piedritas especiales, que a su vez alimentan y humedecen a la semilla, la cual empieza a crecer, se forma el plantín, se empieza a alimentar, sigue creciendo y así tenemos la plantación de vegetales sin necesidad de labrar la tierra. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema ofrece una planta que va a crecer con un 40% más de posibilidades de crecer sana que si la plantamos en tierra. O sea que, por donde se lo mire, es muy beneficioso. Estos cultivos, como bien dije antes, se pueden hacer en cualquier lado, en una terraza, en un galpón, en un sótano, en una pieza, en un comedor, en el espacio que uno tenga disponible. Y bueno, dependiendo en gran medida del espacio, y bueno, lamentablemente hay que decirlo, esto no es gratis, pero a la larga uno podría autogestionarse, por lo menos en cuanto a los vegetales. Obviamente no vas a plantar una vaca o lo que sea, no es todo, ¿no? Son simplemente la parte vegetal. Igualmente yo creo que es una idea fantástica. Este es un sistema que tiene ya unos cuantos años, esto no es nuevo. No estudié cuánto hace que existe, la verdad que no me fijé en internet, pero calculo que por lo menos unos 40 años o más seguro que tiene, y probablemente me esté quedando corto. Entonces mi pregunta con todo esto es, perdón, estoy tosiendo porque estoy en mi taller y hay toda clase de ácaros. Mi pregunta con todo esto es, ¿por qué si existen estas cosas, estos sistemas que cualquiera podría realizar? ¿Por qué esta información, por qué esto no sale por televisión? ¿Por qué no hay cursos para tratar de que la gente se autogestione con la alimentación, ¿no? En cambio, como digo, tenemos un amplio abanico de posibilidades si queremos estar bien entretenidos. En realidad, bien, eso de bien deja mucho que desear, porque ni siquiera muchas veces realmente entretiene lo que se ve en la televisión. Porque estas cosas no se enseñan, como he visto que sí se daban cursos de plomería o de lo que sea. Probablemente por ahí me equivoco y sí, en algún momento salió en algún canal, o al menos una breve mención, o quizás sí algún curso. La verdad que nunca lo vi yo. Pero la realidad es que esto tendría que haber sido, entre otras cosas, ¿no? Tendría que haber sido emitido esta información para que cada uno no solamente empiece a generar conciencia sobre, aunque sea cómo aprender a cuidar una planta, ¿no? Hay muchos seres humanos que no pueden tener ni una mascota,
Entonces, lo digo porque, bueno, hay gente que no sirve para cuidar a otros seres vivos. Entonces, yo pienso que obviamente las plantas serían el primer paso. Más allá de todo, ¿no? De que en realidad lo estoy diciendo por un tema de que esta es una solución que podría haber aplacado el hambre que estamos pasando hoy en día, y ningún político te habló de esto, ningún canal de televisión, absolutamente nadie. Están todos tratando de venderte la solución y que pases por el embudo para acaparar votos, poder y poder tener las cajas y chorear plata. Esa es la política. Lamentablemente no se nos enseña y no se nos va a enseñar, por lo que puedo ver, por lo que pude ver en estos años de vida. Estas cosas no tienen que ser enseñadas. La autogestión es una mala palabra. Y te puedo nombrar, yo pienso que cualquier partido político. Eso sí, cuando agarran la caja, hay algunas que se ponen las tetas, hay otros que cambian de auto, incrementan el patrimonio miles de veces, cientos de veces. Curro, todo es robar. Y a la gente, por supuesto, no hay que enseñarle nada, hay que mantenerlo imbécil, con la expectativa, enganchado de la nariz, en la expectativa de que aparezca un salvador. Y resulta que todos esos que aspiran a ser salvadores muchas veces pertenecen a sociedades secretas, otras por ahí no, pero los compran con plata, para que se calle la boca, para que deje de joder, para que haga un papel. Entonces, yo no sé si al minuto que estoy contando esto, si ya es tarde, ¿no? Pero yo pienso que cada segundo que pasa va a ser peor. Y nunca es tarde para empezar a intentar enojarse un poco. No ponerse violento, pero enojarse un poco con la realidad. Empezar a buscar información positiva que pueda sacar adelante, que te pueda sacar adelante. Empezar a investigar, a despertarse un poquitito, a direccionar el interés en las diferentes ramas de la autogestión. Esto es muy importante. De hecho, yo pienso que esto tendría que ser enseñado en la escuela primaria. Todo lo que es los primeros pasos de la autogestión. ¿De qué carajo me vale a mí saber? No sé. Si no quiero ofender y nombrar hacer algún chiste con algún prócer, pero la realidad es que a mí no me sirven de mucho las fechas de batalla. Sí, está bien saberlas, pero creo que esas son cosas que probablemente le sirva más a un adulto, a un adolescente adulto, que a un chico en el primario, por ejemplo. Por eso, cuando veo que se gastan la guita en boludeces,
No sé. Y cuando veo que no, a nadie se le enciende una lamparita, ¿no? Un poquitito, para tratar de ayudar realmente a la gente, enseñarle cosas, porque está todo el tiempo comiendo mierda a la gente. No es muy difícil darse cuenta que hay mucha gente que lo único que tiene para ver son los canales de aire en el interior del país. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener cable y disfrutar de un contenido de mierda un poquitito menos de mierda, con un poquitito menos de olor. Entonces, cuando uno sabe esto y se pone a analizar la programación de los canales y se ve siempre la misma mierda y tenemos años y años de Casados con Hijos, Los Simpsons, programas pelotudos de trivias, y jugamos al tema de la inclusión para el lado que en realidad representa no mucho para la humanidad, mientras se avanza hacia el camino de la reducción de la población, como muchas veces fue advertido por todos esos loquitos de mierda que fueron llamados teóricos de la conspiración. Hoy en día estás viendo que esa gente es la que tenía razón, y los que miraban programas de trivia, de entretenimiento, y se reían y te decían que eras un volado, un fumado, son los que están palpando ahora mismo que las cosas, la realidad no es como te la presentan. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puede ser que haya todos los días gente muriendo de hambre? ¿Cómo puede ser que... Porque hay muchos que hablan, obviamente, ¿no? De los problemas que hay en África, en lugares en donde se pasa hambre. De verdad, también. ¿Cómo puede ser que esto nunca haya sido difundido? Está bien que para hacer estas cosas, vuelvo a decir, se necesita hacer un gasto. En realidad, si tu moneda devalúa, sí, es un gasto fuerte, lamentablemente. Pero en otro momento, si se hubiese inculcado esto, si algún gobierno para la gente se hubiese gastado unos manguitos, o no para la gente, para quien sea, se hubiese gastado unos mangos y hubiese puesto un gancho con el poder de la lapicera para intervenir un poquitito la programación imbécil de la televisión, si existiera gente que le importa que la gente no coma mierda todo el tiempo por la pantalla, este tipo de cosas hubiese tenido un lugar y se hubiese enseñado. Pero evidentemente el político sabe, el funcionario sabe que si tenés autonomía, va en contra de la dependencia. Y toda esa gente que está metida en política, o la gran mayoría, lo que busca es que los idolatres, que estés en dependencia, que necesites un salvador. Entonces es triste, muy triste, y ya es angustiante ver que estamos llegando a niveles de hambre y de pobreza que ya hace tiempo que son inaceptables, y cada vez vamos peor y peor y peor. Y
sería muy naif decir que a nadie se le ocurrió. La realidad es que yo pienso que se hace bien a propósito. Uno cuando va creciendo y va dejando de ser un chico, a veces más temprano que tarde, a veces cuesta un tiempo, pero terminás por darte cuenta de cómo funciona todo y que a nadie le importa un carajo de nada. Yo realmente nunca estuve a favor de tomar las cosas por la fuerza, llegar a la violencia. En realidad mi espíritu es todo lo contrario, pero hay muchas cosas que a uno en la vida realmente le hacen rebelarse. Si bien con todo este tema, por ejemplo, del campo y de los precios de los alimentos y de las retenciones y todo ese tema. Si bien yo jamás presentaría una opción como salir a saquear y a romper silobolsas, por ejemplo, ¿cómo puede ser que a nadie se le prenda la lamparita y intente buscar una opción en donde no se pueda llegar a dar un conflicto por temas tan triviales como los alimentos? Hay soluciones, siempre las hubo. Lo que pasa es que, como bien digo, el político quiere que la solución vaya por la política. Y es así. El abogado que vaya por la ley, el juez que vaya por la ley, el carpintero te va a decir que la solución es con madera, y cada uno va a tirar agua para su molino, y la realidad sigue avanzando. La hidroponía no solamente, obviamente no es la única cualidad que tiene, sino que también se puede utilizar en zonas en donde hay poca agua, zonas del país donde hay problemas con el agua, porque lleva muy poca agua, y es un circuito cerrado. En un riego, si uno tiene que regar todos los días, se va un montón de agua. Y en cambio con este circuito, como bien digo, si bien en las zonas de calor obviamente un porcentaje se va a evaporar, no mucho, dependiendo del lugar en donde se tenga el cultivo, esto se puede utilizar en zonas áridas, en lugares donde el clima por ahí no favorece tanto, como podría ser algunas zonas de la provincia de Córdoba, que de hecho se usa. Es un cultivo que no es una novedad, esto se usa. Hay mucha gente que vende que siembra con hidroponía y lo vende también. Pero el tema es que esto no se habla, no se informa a la gente que existe y que es una solución viable al público en general, digamos, a la oveja, al consumidor final. Yo pienso que es una solución, por donde se lo mire, es una solución viable. No necesitas, no sé, si tenés algún problema físico o no tenés ganas de, no sé,
de hacer esfuerzo. Es solución por donde la mires. Si querés tener tu alimento y no tenés ganas de palear, esta es la solución. Plata vas a tener que poner igual. En un cultivo también tendrías que tener tu plata. Tendrías que poner la plata. Para ir a comprar alimentos al supermercado, también tenés que tener plata. La diferencia es que acá vos estás aprendiendo a autogestionarte. Entonces te estás autoeducando. Estás aprendiendo, y no solamente que te estás autoeducando, sino que estás aprendiendo algo que es vital. O sea, estás aprendiendo a generar tus propios alimentos. O una gran parte de ellos podría hacerlo. Dependiendo de lo que de las preferencias que uno tenga, ¿no? Si sos vegetariano o vegano, yo creo que hasta podrías, hasta en un, no sé, 80%, 90%, plantar tus propios alimentos. Obviamente siempre vas a querer comprar algo o algún, no sé, aderezos o obviamente siempre vas a comprar cosas, pero podés reducir un montón de gastos y generar un alimento que, encima, me estaba olvidando, no pasa por fumigaciones, agroquímicos. Es lo más natural y lo más sano que hay. Por eso digo que esto es una solución que tiene muy pocas contras. La plata, lamentablemente, sí, como te digo, vas a tener que poner. Pero a largo plazo es más lo que uno gana que lo que uno pierde, porque estás aprendiendo. Hay un montón de vegetales que podés plantar, no sé, cualquier cosa podés plantar. He visto brócoli hidropónico, bueno, obviamente, ¿no? Cebollín y cebolla de verdeo, lechuga, espinaca, lo que quieras. Cualquier cosa que crezca, yo pienso que lo podés hacer crecer. Obviamente, no sé si zapallo, inclusive, no lo sé. No lo sé porque el fruto descansa afuera, pero la planta de zapallo en realidad crece un montón. Pero hay un montón de plantas y un montón de alimentos que podés generar. Lo único que tenés que hacer es esperar. El tema es que, bueno, después, con el primer, digamos, si tenés la posibilidad de hacerte un sistema chico de esto, obviamente después te vas a dar cuenta de que esto tarda un tiempo y probablemente necesites 2 o 3 para autogestionarte, dependiendo del espacio que uno tenga disponible, pero igualmente yo pienso que es una solución viable. Lamentablemente hay un montón de gente que no tiene hogar. Esa es una realidad. Pero si tenés un espacio en donde, inclusive, no sé, podés como tirar una planta, crece en cualquier lado, pero esto es mucho más efectivo y es mucho más seguro. A cómo van las cosas, yo pienso que esto es una idea que en realidad debería haber sido tomada en cuenta hace mucho tiempo, pero me parece que se va haciendo de vital importancia, porque no hay muchas más opciones. Inclusive yo pienso que se puede hacer sin la bombita. Lo que pasa es que
se puede hacer en lugares donde no hay electricidad. Yo calculo que también se puede hacer. El tema es que obviamente vas a tener que estar detrás tirándole el líquido vos, ¿no? Con un vasito o con una jarrita cada un ratito. Pero yo pienso que al que le pone garra a la situación, esto puede sacar adelante a mucha gente que está peleándola. Lamentablemente lo que sí veo es que no es una solución para aquel que está de última. Esto es una solución, digamos, para, no sé, gente de clase media, media baja. No todo el mundo, como digo, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer esto. Pero bueno, inclusive se puede hacer sin electricidad, aunque yo pienso que el consumo que tiene una bombita de pecera debe ser bastante bajo también. Y bueno, nada, quiero volver un poquitito al tema de volver a remarcar que estamos todos adentro de un plan generado por gente muy macabra, del cual no se puede hablar porque a mí me han borrado un montón de videos. La forma que tienen también las redes sociales es bastante dictatorial. No se puede, uno ya prácticamente no se puede quejar. Lo único que puedes hacer en Facebook es ver, porque esa es otra cosa que estoy viendo. Cada vez que miro así al pasar el muro, digamos, son una publicación de alguien conocido, un anuncio, una publicación, un anuncio, a veces 2 anuncios seguidos, noticias estúpidas, idiotizantes, generalmente con la intención de llevar a la gente a una rebeldía estúpida. La fuerza que hacen las redes sociales para silenciar y llenarte la cabeza con mierda es bestial ya. Hay canales de noticias, canales secundarios, páginas de chimento, todo el tiempo te aparecen, te bombardean con que una actriz se sacó fotos hot. La realidad es que si yo quisiera buscar eso, lo buscaría yo. Todo el tiempo te bombardean con pelotudeces, con discusiones por celos, por cualquier tema que como digo, están diseñados para llevar a la gente de la misma manera que funciona la industria de la música, por repetición, a diferentes estados no ideales, de bronca, porque te dan ganas de agarrar y postearle esto y lo otro, y que están con que el machismo, que el feminismo, que el hembrismo, que el masculinismo. Por todos los flancos hay propaganda para separar, para dividir y reinar. Es muy simple, es muy fácil de ver. Y al que levanta la voz para decir nos están cagando a todos, a ese es al que hay que hacerle la cruz, hay que ponerle strikes, hay que callarlo, hay que
censurarlo, hay que borrarle la cuenta, hay que tratar de hacerle la vida virtual imposible, porque ya la vida real ya la tenemos prácticamente imposible. Entonces te generan odio de formas perspicaces, y después pretenden acusarte de que sos un odiador. Entonces es un negocio redondo. Te hago enojar, te hago mierda, y cuando te quejas, sos el odio. Cuando ves que agarran el cerebro a la gente y lo moldean como si fuera una masa de pizza, que en un momento tiene forma de bollo y al otro tiene forma de disco, y le revolean por el aire. Entonces al que avisa, al que ve eso y le da bronca, ese es el odio. Obviamente hay muchas maneras, no es la única. Y no estoy hablando de un solo bando, de un solo supuesto bando, porque detrás, si uno empieza a escarbar, se va a dar cuenta de que, bueno, no, ya ni siquiera es difícil de ver, ¿no? De que de un bando político y de otro intentan avanzar con lo mismo. Separatismo entre sexos, peleas, basura. Entonces, ¿cómo puede ser? Inclusive yo con un poquitito más de 40 años recuerdo por ejemplo la programación de la televisión cuando yo era chico, y era muy distinta. Sí, está bien, había, no sé, alguna que otra delirante que salía en pelotas, siempre hubo Morias Casanes y demás, o chistes estúpidos, gente mersa que es puesta a propósito. Pero hoy en día lo único que vos tenés que tragar es eso, no tenés opinión para un carajo, no tenés prácticamente ningún lugar en donde progresar y cultivar tu persona. Solamente podés tragar mierda. Entonces, para cerrar, un gran consejo que puedo dar es tratar de investigar sobre estas cosas y llevarlas a cabo. No solamente quedarse adelante de la computadora y decir, mirá qué bueno, qué buena idea, y a los 3 minutos olvidarse, porque de vuelta, está todo pautado para que te conviertas en una persona momentista, que no lucha, que se apaga, que decide por cuenta propia, porque es así. Vos tenés que decidirlo por cuenta propia. Se hace todo el show, diferentes shows, un montón de gente sigue directivas mientras se llenan los bolsillos para intentar hacer que vos decidas no luchar contra la realidad y que pongas tus expectativas en las mismas personas, básicamente, o en otra rama. Entonces, mientras más gente haya que intente salir adelante, autogestionarse, yo pienso que más oportunidades de salir adelante vamos a tener. Mientras estemos todos callados la boca, porque nos dijeron que un lado es el bueno, el otro es el malo, y en realidad estamos viendo que no es así. La realidad es como un cassette, y tiene dos lados pero es el mismo.
y las canciones son del mismo intérprete. Mientras la gente se siga peleando entre sí, mientras siga dejándose llenar la cabeza, y mientras no haga para salir adelante, vamos a estar todos en el mismo agujero. Y otra cosa que quería decir es que hasta se busca que estés en disonancia con tu mismo cuerpo. Yo no digo que no haya, que no existan personas que no estén conformes con el sexo de su cuerpo, que se sientan del otro sexo, perfecto, homosexuales, vamos a llamarlos así. Hubo siempre y lo sabrá. Ahora bien, otra cosa muy diferente es invadir, sobre todo meterse con los chicos y tratar de llegar a una edad muy cercana a la formación primaria de la personalidad y meterles en la cabeza que, che, mirá que si querés podés ser esto también. Son tácticas para desviar y degenerar. Aquel que un día se da cuenta de que no es, no sé, igual que todos, o que la gran mayoría, y se ve en la necesidad de, como se dice vulgarmente, salir del closet, me parece perfecto y es respetable. Pero tratar de meterse en la mente de las personas cuando no tienen no solamente experiencias, sino que no están forjadas por dentro, ni siquiera, porque lo que estoy viendo es que la niñez dura cada vez más, la adolescencia dura cada vez más. Entonces, tratar de bajar el rango de edad para el adoctrinamiento y enseñarles a los chicos que son rebeldes, porque pueden cambiarse de sexo y no necesitan hacerle caso a los padres si no quieren. Es forjar rebeldes adentro de una cajita de fósforo y de la peor manera. Los rebeldes son los que ven la realidad y se preocupan no tanto por lo que son, sino por lo que está pasando, y tratan de hacer algo por cambiarlo. Inventores, hubo un montón de personas en la historia. Entonces lo que se trata de evitar es que se forje la personalidad correcta de rebeldía. De vuelta, no estoy hablando ni de violencia, ni simplemente pensar las cosas, discernir, fijarse en la realidad, tratar de hacer algo por ayudar y quejarse en la dirección correcta, en la intensidad y el momento justo. Entonces, todo esto está hecho también no solamente para emancipar a los chicos, porque ese es el siguiente paso. Todo esto es una agenda. Emancipar a los chicos, que el Estado se haga cargo de los hijos de los demás. Obviamente que el Estado te los adoctrine. O que puede ser también un grupo privado, qué sé yo. Pero que alguien más eduque a tus hijos, no importa, la tenaza tiene dos brazos. Esos brazos se cruzan. No importa cuál de los dos brazos, o si los dos accionan al mismo tiempo, hacen el mismo trabajo. Por eso recomiendo mirar la película 1984.
la versión del año 1984 también, en donde todo esto que estamos pasando, el diccionario de la neolengua y lo que está pasando con el lenguaje inclusivo, es exactamente el diccionario de la neolengua. Es tratar de reducir y de cambiar los significados y la síntesis de una manera en que de manera de que se cambia la morfología de la sociedad. Justamente yo me acuerdo cuando hablaban mencionaban que me estás cambiando el eje de la conversación, una cosa así. No es lo que está creo que había escuchado a una feminista una vez decir eso. Como que no es lo que está en discusión, lo que está en discusión es otra cosa. Entonces son todas estas palabras nuevas, todos estos modismos, son justamente eso. Son la parte del plan que fue denunciado en esa película en 1984, que es, bueno, de la novela de George Orwell. Y se avisó que se venía todo esto. Se avisó que se venía el separatismo, la pelea entre sexos, la separación, que que un Estado totalitario tome la educación desde muy temprano de tus hijos, que los hijos son del partido, no son tuyos, son del partido, y vos prácticamente también. Entonces, todo lo que está denunciado en esta película está pasando. Vamos a llegar a un momento en donde, pero no vamos a poder ni soñar con decir o pensar. Para el que no la vio, hay también un par de escenas en donde se habla del crimen mental, que el crimen mental es como pensar diferente a lo que dice el partido. Entonces hay todo el tiempo maniobras de inteligencia adentro de lo que es el partido, ¿no? Que se llama INSOC, Ingeniería Social. Bueno, en donde hay personas que regentean y hacen mind games, trucos, juegos mentales. Tratan de engañar a lo que le pasa al protagonista. Tratan de engañarlo para saber qué es lo que piensa y hasta dónde puede llegar, y castigarlo debidamente por no pensar, por no seguir las cosas que le dicen. Es tremenda esa película, porque es una denuncia directa de la realidad. Te muestran también cómo van variando las noticias de los periódicos dependiendo de lo que les convenga a los de arriba, cómo les racionan los alimentos según las chifladuras que les meten en los periódicos, según cómo va la guerra. Y me hace acordar también al tema de las guerras, ¿no? Sobre todo lo que está pasando ahora, que no se sabe cuándo ni dónde va a terminar. Conflictos entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos con China, Israel y Palestina y todos los países de Irán. Bueno, puede haber conflictos que son más serios que otros, pero bueno, o que son menos inventados que otros, no más serios, menos inventados, pero se está formando, poco a poco se está formando el panorama en donde cada uno va a tener que decidir y va a entrar en ese juego y va a tener que creer en un lado de la mentira. Entonces es una película muy recomendable.
que inclusive también habla del tema de la comida. En un momento el protagonista y un compañero de trabajo están comiendo que parece una cárcel, ¿no? Comen todos en una mesa así, con una bandejita, y uno le dice al otro, esta carne encima es como que se cuidan como... bueno, ahí está, ¿no? El tema del programa Gran Hermano, donde se educa a la gente para buchonear la vida de los demás, para chusmear. Eso es el significado del programa Gran Hermano. Es un sistema de adoctrinamiento para enseñar al televidente a chusmear, a que tiene el derecho de chusmear, es más, y dentro de poco va a ser la obligación de chusmear en la vida de los demás y reportar a las autoridades. Entonces, en esta escena de la película están comiendo y claramente se nota cómo falsean y cómo dicen, qué buena que está esta carne. Cuando están adelante de todos, y cuando quedan ellos dos solos, que por ahí se conocían más, le dice, esta carne sabe a carne, parece carne, pero seguramente no tiene absolutamente nada de carne. E inclusive ahí te das cuenta de lo que está pasando ahora con el tema de la carne, que se la quiere abolir. Todo lo que está pasando está denunciado en esa película. La reducción del idioma, la reducción del espíritu, porque es a donde van. Donde va la película es hacer caso a un régimen totalitario y reducir a su mínima expresión la libertad y el espíritu humano. Así que bueno, no quiero hacerla muy larga. Traten de investigar estos temas, no solamente de la hidroponía, de energías alternativas. Por lo menos, si no es para saber, si no es para hacer, que sea para saber, y para saber uno en dónde está parado y cómo son las cosas realmente. Hasta la próxima.